El senador Rand Paul ha desvelado elementos clave de los diarios del Dr. Fauci con respecto a la pandemia, y lo que muestra es lo que al final se mostró en tantos documentos y en los resultados de la investigación del Congreso, que las cosas no eran tal y como nos las intentaban vender desde la narrativa. Vamos a ver algunas cosas muy importantes. Primero, un poco de humor. Fíjate lo que dice Bill Maher en este segmento de su programa sobre los diarios del señor Fauci. En este clip público lo puedes ver. Have you read some of the shit in Fauci's diary? Last week I played a game here called Who Said It, Fauci or Trump? Let's play. It is not hyperbole to say I am the most famous and talked about person in the country. The nurses went absolutely wild to see me. I am such a valued spokesperson and a good communicator. One person said that Tyra Banks was sexy, but I was even sexier than she was. None of that is Trump. That's all Fauci. Writing to himself at 80. Why? So we can read it back when he's 100 and remember what a hot piece of ass he was at 80? Esta parte de humor revela también algo muy importante, que es que durante años la administración de Estados Unidos tuvo que lidiar con una persona que se suponía que era la autoridad científica y que luego en sus propios diarios refleja que ese supuesto consenso, cuando nos decían trust science, haz caso a la ciencia, ese supuesto consenso, esa unanimidad, no solamente no existía, sino que había grandes divergencias que no hubiera pasado absolutamente nada en que se divulgasen. El problema es que se tenía que vender una idea de uniformidad, de consenso absoluto, de que no había ninguna duda. Y claro, cuando se introduce ese mensaje que suena totalitario, todo el mundo dice lo mismo y tú, por lo tanto, estás hablando de teorías de la conspiración. Entonces, cuando ocurre eso, entonces no se está haciendo ciencia, porque la ciencia no es consenso, la ciencia es disenso. La ciencia es experimentar, ver resultados, analizar y continuar analizando, no decir, esta es la verdad revelada. Eso es religión. ¿Y qué es lo que ocurrió especialmente durante la administración Biden? Que lo que se hizo en todo el mundo fue transmitir la idea de que aquí había un consenso absoluto. Y se repetía una y otra vez. De hecho, había gente que llevaba camisetas, Trust Science. Claro, si yo le hago caso a la ciencia, lo que no le hago caso es a los dogmas y al sectarismo. Y la importancia a la hora de enfrentarse a una pandemia es que la verdad esté por encima de la narrativa. No se puede convencer si lo que se está introduciendo es dogmatismo. Y no se puede convencer a la ciudadanía cuando se presentan cosas que no son ciertas como la verdad revelada. I have looked at the process, I've looked at the data, I'm convinced that this is safe and effective, and I will get the vaccine as soon as it is made available to me. I will do it publicly to let the rest of the country know that I'm confident about its safety and about its efficacy. That was Dr. Fauci back in 2020 saying the COVID shot was safe to back COVID mandates. Who took the shot? He privately did get a pulmonary infarction. And now the Senate releasing text on Dr. Fauci's phone revealing he privately knew the shots were not 100% safe. Lo que ha mostrado el senador Rand Paul se une a la investigación del Congreso, que ha pasado pues muy en silencio por los medios de comunicación. Pero esa investigación del Congreso mostraba elementos clarísimos en el que se veía cómo todo el proceso llevado a cabo para decidir el encierro de la población, las medidas, etcétera, estaba basado en un montón de casos, en cosas que no estaban sustentadas por realidades científicas. Eso es una evidencia que ahora el diario del señor Fauci nos muestra. E incluso cuando salió
el informe del Congreso sobre las medidas de la pandemia, que fue muy polémico porque se desmontaron un montón de narrativas sobre las medidas implementadas, especialmente las de encierro y control de la población. Incluso en aquella época se decía por parte de algunos, no, hay que hacerle caso a lo que dicen los científicos, no a lo que dicen los políticos. Pues vamos a hacer caso a lo que dice el científico jefe en su propio diario. Y aquí lo publica el senador Rand Paul. Fauci escribe en su diario: ahora sabemos que el mercado de Wuhan no era la fuente, fue el amplificador. Eso es enero de 2020. Algo muy importante, enero de 2020. Febrero de 2020. 12 científicos. Solamente 2 concluyeron que era un acto natural. Nunca hubo un consenso de 50-50, ni muchísimo menos. 12 científicos, solamente 2 sobre el origen próximo. Febrero de 2020. Fauci llama a George Gao, el jefe de la CDC China. Gao confirma que los ciudadanos asintomáticos transmiten el virus. Fauci escribe que los oficiales de sanidad de Wuhan no le han dicho esto y por lo tanto que lo que le había dicho el señor George Gao es información falsa. Cuando Larry Kudlow le dice que si el COVID va a hundir la economía, Fauci le dice: le hemos dicho que no estamos bien de momento. Eso fue 9 días después de que Charles Gao le dijo que las personas asintomáticas también transmitían la enfermedad. Fauci, en mayo de 2021, llama al principal autor del paper Proximal Origin, origen próximo, que había sido citado como una fuente independiente científica para asegurarle sobre sus subvenciones. Y pone: me siento mucho más contento ahora que está completamente alineado con lo que yo he estado diciendo. En 2021, julio de 2021, Fauci escribe: el FBI no tiene ni idea de lo que dice, el origen del laboratorio podía ser posible, mientras que la opinión de la NSA sobre el origen natural era razonable. Hay que mantener una mente abierta, y después pone que 2 posibilidades no significa que sean igualmente probables. Es decir, rechaza inmediatamente la investigación del FBI con respecto al laboratorio y inmediatamente y a la vez inmediatamente decide que la otra opción es la positiva porque sí. Fauci le dice a la NSC que trabaje con Anderson, Holmes, Gary y Rambold, y el mismo día Anderson y Gary publican un paper diciendo que el origen es natural. La mañana siguiente está en su diario junto con la noticia de la CNN. Dice que el NSC son los autores. Dice, y se queja de la cantidad de horas que se están gastando contestando a las preguntas de las teorías de conspiración de los senadores, a los que incluye al señor Rand Paul, y preguntar quién ha sido el financiador del análisis no es una teoría de conspiración, es seguimiento del gasto público. Todo esto lo que refleja es que cuando se nos habla de ciencia, hay que hablar de ciencia de verdad. Y hay que hablar de ciencia con todos los elementos que conforman el debate científico, no con una idea de que la verdad revelada nos la va a dar un supuesto líder científico que además está escorando el debate hacia donde le interesa, ignorando completamente unas investigaciones y considerando como la verdad revelada otra. Este es el problema de los diarios de Fauci. El problema de los diarios de Fauci es que lo que hacen es que la preocupación de los ciudadanos sea mayor. No han dado seguridad, no han dado mayor conocimiento. Lo que han dado han sido muchas más dudas. Un montón de las medidas que se tomaron para combatir la pandemia venían directamente de ideas que no tenían ningún tipo de soporte científico.
Ningún tipo de soporte científico, incluyendo los encierros masivos, el control de la población, el nivel de utilización de los medios estatales para la represión de las libertades civiles. El estudio y la investigación de la Oficina del Congreso es muy relevante. Los diarios de Fauci también son muy relevantes. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. ¿Significa esto una crítica a la totalidad de lo que se hizo con respecto a la pandemia? No. Pero sí significa que no se puede estar utilizando una pandemia para el control social, para la eliminación de las libertades civiles y para destruir completamente una economía basada en una evidencia tan débil como la que el propio Fauci muestra en sus diarios. Este es el problema. El verdadero problema de todo esto es que millones de personas sufrieron las consecuencias mentales, físicas y también, por supuesto, muchas fallecieron por unas acciones de represión que no solamente no estaban garantizadas, sino que no eran consenso y que además se utilizaron para cancelar, vetar y calumniar a todo aquel que las pusiera en cuestión. Todo eso es importante. Y todo esto es parte de una democracia y lo que es maravilloso es que en Estados Unidos veamos todo esto. Nada más. No se trata de cuestionar la pandemia. Se trata de cuestionar el procedimiento y la utilización de una persona como la verdad revelada cuando sus propios diarios muestran que no era ni consenso, ni verdad, ni evidencia. Que no te engañes.